cuántas alumnas son? Somos 6, Miss. ¿Y de primaria? 3. Ya. Bien, entonces ahora sí la pregunta del millón. ¿Cómo se llama el curso que estamos iniciando hoy? Planificación por competencia, Miss. ¿Qué más? ¿Y evaluación para el aprendizaje? Así es. 2. Planificación por competencias y evaluación de aprendizajes 2. Cuarto ciclo. Bien. Entonces, es inevitable iniciar haciendo la pregunta, ¿qué entienden ustedes por planificación? Miss, es cuando tenemos que, la misma palabra lo dice, pues no planificar, o sea, tenemos que ver qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a hacer, qué recursos tenemos que tener para poder realizar nuestra clase en ese día, pues, ¿no? O al día siguiente donde pongamos la fecha. Ujú. ¿Alguien más? O vamos a hacer algo interesante. Les voy a dar unos minutos y ustedes van a poner 5 ideas acerca de lo que es o qué entienden por planificación, qué saben ustedes, será útil, para qué será útil, y van a escribir en una hojita 5 ideas acerca de lo que ustedes sepan de lo que es planificación. Y luego las vamos a compartir aquí en el grupo. Tenemos 2 minutos. Miss, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es que no la escuché muy bien, se me está yendo la señal, como estoy de mi teléfono. Ya, aquí los voy a compartir. Realizamos el siguiente ejercicio. ¿Qué sabemos antes de la clase? ¿Qué sabes acerca de la planificación? ¿Será útil? ¿Para qué? Escriban 5 ideas que tengan acerca de la planificación y luego las vamos a compartir. Vamos a compartir. Ya. Luego Ya. las vamos a conversar, mejor dicho. Ok, ya. Ya listo, Miss. Bien, vamos terminando. Para empezar a compartir nuestras ideas. Miss, ¿podría yo dar un concepto de lo que yo sé? Sí, en esta primera parte vamos precisamente a eso. Por eso les pregunta es, ¿qué sabes tú de planificación? ¿O qué entiendes por planificación?
Así que no googleen nada porque acá es sus ideas, por favor. No, claro, sí, Miss. Lo que les salga de la mente. Lo que ustedes sepan. Ujú. Ujú. ¿Listo? Ahora sí, iniciamos. A ver, ¿quién terminó primera? Con lo que tengan, con lo que tengamos. Voluntarias, dedocracia, elijo, sorteo. Yo, Miss. A ver, Giovanna, cuéntanos. Bueno, yo puse planificación, son estrategias importantes para poder dar una buena clase. Planificar nos permite como docentes el poder definir metas y objetivos. Sí es útil porque estará más organizado para nuestros alumnos y sobre todo que tiene que haber un logro para cada estudiante. Cuando hablamos de planificación se puede decir que son tareas cotidianas que realiza el docente para poder dar una buena clase. Y por último puse que con una buena planificación sé que se puede dar una buena clase, ¿no? Incluye lo que son materiales, los instrumentos o qué metodología yo voy a poder enseñar para que mi clase sea excelente y que los niños puedan entender mi sesión de clase, pues, ¿no? Eso es lo que yo he puesto. Gracias, Giovanna. ¿Alguien más, chicas? A ver, Miss, yo, si se Vamos, puede. Fiorella. Ya. Yo he hecho algo cortito. No te Para mí preocupes. la planificación es una herramienta fundamental para organización y el logro de metas, eso sí, ya que permiten ver clara de lo que se desea alcanzar y cómo llegar ahí, ¿no? De que es útil, sí, es muy importante porque esto se aplica en una variedad de contextos, como los negocios, como la educación, como los proyectos personales y así como los gobiernos y cositas más, ¿no? Hasta ahí pude hacer un concepto de lo que es la planificación, pero usted pidió 5 ideas de planificación, ¿no es cierto? También la hice. No sé si quiere escucharla. A ver, te escuchamos. Ya, una de mis planificaciones que yo siempre he hecho y aún lo quiero hacer a futuro es planear un viaje que a mí me hubiera gustado ir, ¿ya? También organizarme en lo que es financiera, ¿no? Planificación también de mi carrera, ¿no? O diseñar una mejor currícula para mis estudiantes, ¿no? También planificar mis estudios, aprender más, retroalimentarme más, eso siempre he pensado, ¿no? Y planificar también proyectos personales míos, ¿no? Ya como lo comenté hace un rato, ¿no? Una de las cosas que yo planifico siempre es querer leer un libro. Entonces, eso es algo que siempre me he planificado. No sé si está bien o está mal. Es algo así que siempre lo he entendido por planificación. Gracias. Gracias, Fiorella. De verdad que nos has ampliado el panorama porque nos haces ver que la planificación no solamente es a nivel en el aspecto pedagógico, ¿no? Sino que en realidad, si nos planificamos, podemos lograr hacer muchas cosas, ¿no? Organizarnos también. Gracias, Fiorella. ¿Alguien más quiere participar en este momento?
A ver, Julie. Bueno, para mí la planificación es organizar, adelantarse a las acciones que se realizarán de una manera coordinada, ordenada, en los temas que se van a hacer, ¿no? Es también una secuencia de acciones. Es algo muy cortito, pues es un pensamiento mío, pero sí, en sí la planificación pues abarca mucho más, ¿no? Así como dice Fiorella, es para todo, creo yo. Primero es adelantarse, ver lo que vamos a hacer, de acuerdo de repente al propósito, en el caso de educación, propósito de aprendizaje que vamos a hacer, de acuerdo a eso, planificar, ¿no? Qué vamos a plasmar, qué acciones vamos a tomar, cómo nos vamos a organizar, todo eso. Gracias. Muchas gracias, Julie. ¿Quién más levantó la mano? Yo, como antes le Carmen. dije, bueno, la misma palabra lo dice, pues no, se trata de planificar, organizar, saber y tener los elementos para nuestras clases o para lo que nos propongamos en la vida. Y también son algunas estrategias para los chicos que tenemos que hacer, para que ellos entiendan más nuestra clase. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más sigue? Yo puedo, Miss. Vamos. Sin miedo, chicas, no se preocupen. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Planificar. Por ejemplo, es planificar para proyectar las actividades que vamos a realizar, según los objetivos propuestos con el fin de mejorar la intervención de nuestras actividades. Sí es útil porque buscamos la mejora de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Linda. Qué importante, ¿no? ¿Alguien más? ¿Me falta? Miss, yo. Vamos, Karina. Miss, planificar es definir cada paso, es anticiparse a alguna acción o ocasión. También nos permite prevenir algunas situaciones problemáticas. Planificar nos permite aumentar lo productivo también. La planificación es organizarse ante una situación pequeña o grande. Gracias. Gracias, Karina. ¿Alguien más que comparta? Noemí, me falta, creo. Yuri. Sí, es cortito, muy cortito. Vamos, no te preocupes. Son pasos que podemos seguir para poder tener objetivos y porque estamos organizados nos ayuda en cada paso de nuestro proyecto. Es lo único. Gracias, Noemí. Yuri. Sí, Miss. A ver. No te me escapes, Yuri. Sí, planificar, ¿no? Es adelantarse a lo que uno ya se va a hacer, o sea, vivirlo, imaginarlo, para que nos pueda salir una clase bien y poder saber nosotros cómo podemos llegar y sobre todo que ese niño no se distraiga. Para mí es eso, planificar, Miss. Muchas gracias, Yuri. Profesora, Gracias. es importante porque Sí. nos ayuda a estar preparado, ¿no? Como docentes y conscientes de lo que uno se quiere con nuestros alumnos. Muy bien, gracias, Yuri. Ahora quisiera de repente hacer una pregunta, ya que me dicen, ya me han descrito todo lo que ustedes consideran que es la planificación y lo importante que es, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿una planificación podría cambiar en el momento que la voy a ejecutar? ¿O así como la llevo, así la tengo que hacer? Cambia, de acuerdo a puedo cambiar de acuerdo a tu situación, a tu contexto. Claro, va cambiando, ¿no? O sea, a veces nosotros podemos ir con una planificación, con algo pensado, con algo ya previsto, pero en el momento de desarrollarla puede cambiar. Y por eso es que la planificación se dice que es flexible, ¿no? Esa es una de las características de la planificación, que es flexible.
¿no? Entonces, lo recalco porque no quisiera que tengamos la idea o la concepción firme de que si bien es cierto, la planificación nos lleva a prever, nos lleva, como dice Yuri, a imaginar algo, no quiere decir que así como lo imaginé o así como llevo mi planificación, la tengo que realizar al pie de la letra, ¿no? Porque pueden surgir situaciones que me van a ir exigiendo de repente de modificarla poco a poco, de ir cambiando, ¿sí? Bien, muy bien, chicas. Gracias por su participación. Ahora, continuando entonces con nuestra sesión, vamos a analizar estas dos situaciones. Hay dos situaciones que quisiera presentarles para poder analizarlas. Las voy a poner en archivo para poder leerlas. Y acá sí les voy a pedir que me ayuden con la lectura para hacerla un poco amena. Y acá vamos a ver dos situaciones, ¿no? Dos casos que vamos a revisar, vamos a analizar. En la situación 1, nos dice que Elena es una docente del grupo de niños de aula de 5 años. Ella se ha dado cuenta de que sus niños observan con mucho interés las hojas que caen del árbol, que está en el patio de la escuela. Ellos las recolectan y se preguntan con frecuencia por los colores y tamaños de sus hojas. Elena recoge sus intereses y piensa en las competencias que podría desarrollar si surgiera algún proyecto con base a este interés. Se le ocurren muchas ideas, pero se detiene y decide tomar su cuaderno para escribirlas. ¿Alguien que me quiera seguir ayudando a leer aquí? Yo, Miss. Gracias. La docente ha registrado los intereses de sus niños, identificado las posibles competencias por desarrollar con esta claridad. No sé si lo podría ampliar. Yo estoy del celular y casi no puedo visualizar Ya. mis. A ver. El caso 1. Ahí. Más abajito es. Sí, acá nos quedamos. Con esta claridad decide proponer, ahí nos quedamos. A los niños una salida al parque y de esta manera observar por dónde va el interés de los niños o qué preguntas podrían propiciar el desarrollo de un proyecto relacionado con las hojas de los árboles. Para ello, se organiza y planifica un conjunto de acciones. Súbalo, Miss. Hola. Hola. ¿Me congelé o se congelaron? ¿Cómo es? La misma pregunta me hago yo. No creo que... No, la Miss, creo que se ha paralizado su internet de la Miss. No se le escucha, Miss. Hola. ¿Ahora sí me ven? ¿Ya estoy de vuelta o no? Sí, ya estás de vuelta, Miss. Sí, Miss. Gracias. Sí, no sé qué le pasa a mi internet. Ya,
Ahora sí, seguimos acá. Y planifica un conjunto de acciones que le permitan llevar a cabo la salida. Aquí continuamos. ¿Quién me estaba ayudando a leer? Solicitar permiso y ayuda a los padres de familia. Seleccionar el parque que se visitará. Anticipar a los niños los acuerdos para cuidarse y el propósito de la salida. Prever los materiales necesarios para recolectar y observar las hojas de los árboles. Y registrar lo observado. Profesora. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ya, sí. Con base en lo planificado, Elena se organiza de la siguiente manera. Me fui mucho. ¿Ya? Sigo. Antes de la salida. Recordó a los niños el objetivo de la salida, anticipando los cuidados que deberían tener. Entre todos tomaron algunos acuerdos. Además, Elena coordinó con las familias para contar con su apoyo durante el recorrido. También organizó los grupos de salida, 5 grupos de 4 niños, cada uno acompañados por un adulto, con respecto de las acciones a realizar durante la salida. Los niños sabían lo que tenían que hacer, recolectar hojas caídas para observar sus formas y colores y registrar mediante un dibujo lo observado. Gracias. A ver, ¿quién más me quiere apoyar durante la salida? Yo misma. Durante la Gracias. salida, los niños se dirigieron al parque organizados en grupos. Se sentían emocionados y con ganas de sacar sus recipientes y lupas para recolectar las hojas del parque. Luego, Elena los invitó a dibujar lo observado y puso a su disposición los materiales que había llevado. Después les dio un tiempo para jugar en el parque y terminado el juego, retornaron a la institución educativa. Bien, gracias. Seguimos. Seguimos. De regreso a la institución. ¿Quién quiere continuar, por favor? ¿Sigo? Yo misma. Sí. Yo. Ya. ¿Quién dijo yo? Yo, Fiorella. Listo, Fiorella. Ok, de regreso a la institución educativa. Los niños guardaron en un recipiente las hojas que habían recolectado. Por turnos, la docente los acompañó para que se laven las manos. Luego, los convocó para dialogar sobre la salida al parque. Cerró la actividad, voy a agrandar un poquito más ya, al parque. Cerró la actividad comentando y al día siguiente continuarán dialogando sobre lo que más les llamó la atención al recolectar u observar las hojas. Las hojas que había en el parque. Bien. Que Gracias. había en el... Ahí termina la situación 1. Ahora vamos a leer y analizar la situación 2 de la maestra Carmen. Dice, situación 2. Carmen es docente del grupo de niños del aula de 5 años. Ella se ha dado cuenta que sus niños observan con mucho interés las hojas que caen del árbol que está en el patio de la escuela. Ellos las recolectan y se preguntan con frecuencia por los colores y tamaño de sus hojas. ¿Quién quiere seguir? ¿Me escuchan? ¿Otra vez me fui? ¿Dónde se quedó, Miss? Me quedé en... Ay. No se ve bien. Carmen piensa en lo que podría ser. Carmen piensa en lo que podría hacer con los niños a partir de este interés. Se le ocurren algunas ideas, pero no las escribe. Finalmente decide que salir al parque sería
una buena oportunidad para que los niños observen elementos de la naturaleza. Para ello solicita el permiso de los padres. Con respecto a las actividades que propondría a los niños, ella piensa que éstas podrían fluir en el momento. Vamos a ver qué pasa. Antes de la salida. Antes de la salida, Carmen se olvidó de anticiparles a los niños el propósito de la salida al parque. Ella organizó la salida con la auxiliar, asumiendo que entre las dos acompañarían a los niños. Durante la salida. Durante la salida, la mayoría de los niños querían estar con la docente y no con la auxiliar, lo que generó dificultades en el camino. La docente elevó el volumen de su voz para que los niños la escuchen y en ese momento los distribuyó en grupos. Un poquito más o menos. Cuando llegaron al parque, los niños se dispersaron en diversas acciones. Algunos querían ir a los columpios que estaban al otro lado del parque. Otros empezaron a jugar a la chapada. Ella intentó convocarlos, pero no pudo. Sin embargo, les pidió que vieran todo lo que había en el parque. Algunos le pedían dibujar, pero no habían llevado ni hojas ni lápices de colores. Otros se quedaron en el pasto y observaron los animalitos de la tierra. Los niños pedían las lupas, pero no las tenían. Los niños evidenciaron mayor demanda de la maestra y ella decidió que lo mejor era regresar a la institución educativa. ¿Sigo leyendo, Miss? ¿Alguien que quiera apoyarnos? ¿Quién dijo yo? Yo mismo. Se quedó de Gracias. regreso en la institución educativa. De regreso en la institución educativa, los niños estaban alborotados, algunos enojados Porque no habían podido jugar en el parque. ¿Se fue? La ¿O yo me- docente intentó cerrar el día convocándolos, pero el clima en el aula se puso tenso porque se acercaba la hora de la salida. Y los niños no se habían aseado. La salida fue un poco complicada, ya que no hubo un tiempo para que los niños organicen sus cosas. Bien, hasta ahí terminó la segunda situación. ¿Qué les pareció? Interesante. ¿Qué fue lo que les pareció más interesante? De la situación 1, que la Miss se organizó bien con sus alumnos para que puedan salir a un campo, ¿no? A observar todo eso y los materiales en su debido momento. En cambio, la situación 2, ni siquiera los acuerdos, el propósito los dio a conocer a los niños y por eso hicieron un caos prácticamente y no supieron cómo solucionarlo en ese momento. Ay, perdón. Se cortó. ¿Quién estaba hablando y no le terminé de escuchar? Yo, Miss Linda. Linda, perdóname. Ya, continúa, por favor. Me decías que estaba linda la primera situación. No, en la primera situación sí me gustó que la Miss se organizó, conversó, los dio a conocer el propósito de cómo va a ser el paseo, ¿no? Los materiales. Y fue increíble. ¿Ya? Y en la situación 2, ¿qué pasó? En cambio, en la situación 2 hay una situación que no podía resolver. Uno, en primer lugar, no organizó, no les habló el propósito de cómo va a ser el paseo, de cómo se van a comportar ellos. Y al final era un caos, un problema. No podían controlarlos a los niños.
Ujú. Eso es mismo. ¿Quién más nos puede decir qué observaron en ambos casos? Bueno, en el caso 1. ¿Cómo se llamaba la docente del caso 1? Carmen. ¿Del caso 1? No, el caso 2, Carmen, perdón. Del caso 2 era Carmen y del caso 1 era la docente Elena. Elena. Ujú. ¿Ya? Claro. ¿Qué más? A ver, en el caso 1 con la docente Elena. En el caso 1 se ve, Miss, que ella ha sido muy observadora, ha planificado y los niños han interactuado con el medio ambiente, ¿no? Al ver cómo se desempeñaban los niños, al observar, al ver, ¿no? De las texturas de las hojas, ¿no? Y en el caso 2 se ve que la profesora no planificó, fuera de eso, no hubo un propósito a qué se estaba yendo porque hubo totalmente un caos con todos los niños. Ella misma no podía manejar la situación. Fue una mala organización. ¿Mm? Y una pregunta, en estos casos, o en ambos casos, ¿partió de un interés? ¿Hubo un interés? La Miss sí, tenía un interés que los niños exploraran, vieran, pero no hubo una organización al formar los grupos por los niños, ¿no? En el caso 2, donde me refiero. Ujú. Claro. En el caso 1 también como que hubo mayor organización de todos los detalles, ¿no? Cómo iba a ser la salida en este proceso Hubo del una antes, planificación, el antes, el durante, hubo una después, ¿no? observación, Ujú. ¿Qué hubo una más? observación. ¿Qué más han podido observar? Aparte de la organización, o sea, la organización digamos que fue lo general, pero en esa organización, ¿qué detalles podemos observar? En la situación 1, Miss, donde los papás ayudan. Ajá, Y en la los 2, padres, nada. Ausentes. ya, aquí padres ausentes. ¿Pero ausentes porque ellos quisieron o porque, por qué motivos los padres no estuvieron presentes en la situación 2? Porque la maestra no los ha llamado a una reunión. No los No los ha- convocó, ¿no? No los no los- involucró en esa organización, digamos. Muy bien, chicas. Entonces, yo les comento que esto se ha planteado un foro donde ustedes van a poder analizar más, esa es, digamos, la tarea de extensión, que al final se las voy a detallar, pero con esta dinámica ustedes van a resolver este trabajo, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver, ya entrando a la presentación ya de nuestro tema y digamos que a modo de aumentar o clarificar o brindarles más información con respecto a lo que es planificar, ¿no? Entonces, definitivamente encierra todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Que planificar se entiende por planificación al arte de imaginar. Por ahí lo mencionaba nuestra compañera Yuri, ¿no? Imaginarse lo que pueda suceder, diseñar procesos para que los niños aprendan, procesos, ¿no? Cuando ustedes hacen o puedan observar una sesión, obedece a un proceso, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Esa es generalmente la secuencia. Y en cada parte, en el inicio se recogen los saberes previos, voy a recoger toda la información que tengan los niños o los estudiantes respecto a lo que voy a tratar. Y luego ya viene el desarrollo del tema, donde se hacen preguntas, se despierta el pensamiento crítico de los chicos, ¿no? Entonces, todos estos procesos los tenemos que diseñar. No solamente los imaginamos y los vamos a pensar, como la maestra Carmen que decía que eso surgirá en el momento, ¿no? Sí tenemos que ir con algo escrito, con algo previsto,
con algo imaginado de lo que pueda suceder para poder atenderlas en ese momento. Entonces, desde esta definición, la planificación del trabajo pedagógico permite la toma de decisiones, ¿no? Aquí, si yo no voy con estas ideas, no voy pensando en algo o cómo pueda reaccionar en determinada situación, no voy a poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, voy a poder tomar decisiones en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, porque esto también me va a permitir autoevaluarme de que si esta planificación resultó, si logré alcanzar los aprendizajes de las competencias o el desarrollo de competencias que yo había previsto, si lo logré, no lo logré, si los chicos respondieron a esta planificación, a esta sesión o a esas actividades. Entonces, me va a permitir autoevaluarme y decir qué puedo hacer mejor en caso no lo haya logrado, ¿no? O en qué puedo mejorar a pesar de haberlo hecho bien, también qué otras cosas puedo incluir en unas futuras planificaciones, ¿no? Entonces, esto implica pensar, diseñar, organizar acciones, espacios, recursos, estrategias, también lo mencionaron ustedes, ¿no? Estrategias como qué es lo que voy a hacer, cómo el camino, cuál va a ser el camino que me va a llevar a lograr desarrollar determinadas competencias en mis estudiantes. Entonces, todo esto para generar condiciones que permitan a los niños y a las niñas el desarrollo de sus competencias. Asimismo, planificar supone que como docentes debemos reflexionar constantemente acerca de la intención del trabajo que desarrollamos, ¿no? Y esto les decía, de autoevaluarnos, reflexionar, si de esta manera lo voy a lograr o lo logré, o de qué otra manera lo puedo hacer en caso de que no haya logrado mis competencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la maestra Carmen, definitivamente al terminar su jornada, su sesión, deberá reflexionar acerca de que si la actividad que desarrolló fue la más adecuada y si no, cómo lo debía haber realizado para mejorar, ¿no? Entonces, es un proceso en el que, como un círculo, ¿no? Yo planifico, pienso, organizo, lo ejecuto y luego evalúo también mi quehacer pedagógico. ¿Y para qué planificamos? Pues para tener claridad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que implica es construir criterios comunes con las docentes y el director del servicio educativo sobre la base del análisis de los aprendizajes establecidos en el currículum nacional o programa curricular de nivel inicial y primaria y así en todos los niveles, las necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros niños, sus formas de aprender, así como las características de su contexto. Aquí, como ven en la imagen, es un grupo de docentes que están trabajando esta planificación. Si bien es cierto, cada docente tiene una planificación para su aula, para su grupo, pero esta se realiza de manera colegiada. No sé si ustedes han escuchado ese término. ¿Qué significa realizar o trabajar de manera colegiada? ¿Me fui? ¿Hola? ¿Quién me quiere responder? ¿Alguien han escuchado? Y si no han escuchado, me preguntan, me dicen no y yo les explico. ¿Qué significa trabajar de manera colegiada? ¿Hola? ¿Se fue mi señal o no me quieren contestar? Cuando es algo de colegiado, bueno, no sé si estará bien, es algo donde ellos, las profesoras en sí, cambian
sus conceptos que ellos mismos tienen, ¿no? Ellos empiezan a hablar sobre sus conocimientos, de repente una profesora dice una cosa, la otra profesora tiene diferente conocimiento o diferentes estrategias, y ahí empiezan a conversar, pues, ¿no? Y entre ellos empiezan a cambiar. Ujú. Claro, de manera colegiada, claro, es eso, ¿no? O sea, que toda la institución, ¿no? Se agrupa, ponen los puntos en común y se realiza un trabajo de intercambio de experiencias, se realiza un trabajo en que se pone en común la visión y la misión de la institución, por ejemplo, para poder todos ir a lograr esa meta, ¿no? De que nuestra institución y nuestros estudiantes logren sus aprendizajes y con ellos se logren las metas o la visión y la misión de la institución educativa. Entonces, esto es lo que comparten todos los docentes y se llama realizar un trabajo colegiado, ¿no? Que todos participamos y todos vamos en una misma línea. Gracias, por la participación. Entonces, para diseñar diseñar y organizar las acciones educativas, es decir, para anticipar y orientar con tiempo nuestra práctica pedagógica y de esa manera sentirnos más seguros de las decisiones que tomamos, dichas acciones implican, entre otras cosas, prever, o sea, tener en cuenta los recursos que necesitamos, ¿no? O sea, tener toda esta organización significa o necesitamos, para eso necesitamos prever los recursos, ¿no? Los materiales, los utensilios que vamos a utilizar de acuerdo a la actividad. Organizar los espacios, cómo va a ser dentro del aula, fuera del aula, va a ser en el jardín, va a ser, los voy a llevar al parque, al mercado, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar en este espacio? Implica también estimar los tiempos. ¿Cuánto tiempo los voy a llevar al parque? ¿Me va a dar tiempo de poder jugar con ellos en el parque? ¿O vamos a hacer la actividad y regresamos rápido? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ir al mercado o visitar a una persona, ¿no? Entonces vamos estimando nuestros tiempos. Además, pensar en situaciones significativas que emocionen a los niños, los asombren y despierten su curiosidad, como en las situaciones que partía de esta observación que hizo la maestra de que los niños recogían hojas, ¿no? De los árboles. Entonces iban despertando, ella observó y eso se dio cuenta que eso despertaba la curiosidad de los chicos, ¿no? Entonces, parte de esta motivación también, que es algo que definitivamente los va a asombrar y va a despertar su curiosidad cada vez más, ¿no? También de preguntas que los inviten a pensar, ¿no? En mi planificación, yo es una oportunidad para yo poder identificar qué preguntas van a despertar sus pensamientos críticos, ¿no? ¿Cómo va a ser la participación de ellos? ¿Cómo les voy a responder si me hacen determinada pregunta? Entonces, la maestra también va a tener que, en su planificación, considerar qué preguntas puede generar en sus niños más interés, pensamiento crítico, retroalimentación, ¿no? No es darles solamente la respuesta inmediata, sino ayudarlos a que ellos mismos encuentren las soluciones. Les va a ayudar también a imaginar, expresar sus ideas, a hacer visible lo que saben y pueden hacer. Entonces, todo esto hace posible dar coherencia a las acciones educativas, las cuales pueden ser reajustadas durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como les decía, o sea, la planificación puede ser reajustada, ¿no? Es flexible, la podemos ir modificando en el camino, todo en función a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, recuerda que la planificación nos ayuda a organizar nuestro trabajo. Si anticipamos nuestras acciones, evitamos la improvisación y una actuación rápida que no nos permite tomar decisiones pensadas. Entonces, si yo planifico, voy a poder tomar en cuenta todas estas cosas de manera anticipada. Ahora, ¿ustedes saben qué necesitamos para planificar?
El tema, ¿Qué? Miss, el tema que se va a tratar o el tema que se va a hablar en clase, pues, ¿no? Ujú. El tema, ¿y ese tema de dónde saldría? ¿Yo lo pienso como maestra o de dónde saldría ese tema? ¿De dónde creen que saldría ese tema? De la información que tengamos nosotras, ¿no? Ya, la información, ¿qué más? De una programación, Miss. Claro, el tema de tu planificación, ¿de dónde sale? De la currícula. De la currícula tomamos Las las competencias, las competencias, capacidades, claro. los desempeños, tomamos en cuenta los estándares, ¿no? Pero el tema que me va a servir para llegar a a lograr esas competencias, esos estándares, ¿de dónde sale? ¿De dónde podría yo tomarlo? No tengan miedo, chicas. Si tienen dudas, aquí lo aclaramos. Miss, viendo a la necesidad Los de los objetivos, chicos, claro. por ejemplo, Carmencita y luego Fiorella. por ejemplo, si se ve la semana de, o sea, como ahorita, ¿no? En mes de septiembre estamos viendo lo que son los animalitos, las flores, vegetaciones, ¿no? Entonces, vamos viendo las necesidades de los mismos niños. Ya. A ver, Fiorella. Yo pienso en los objetivos claros, Miss, porque ahí uno se define claramente lo que desea lograr, ¿no? O sea, debe ser específico al alcance y ¿cómo se dice la palabra? Relevante y con un cierto tiempo, ¿no? Creo yo, ¿no, Miss? Los objetivos claros, los datos, como le comenté, porque de acuerdo a los datos nosotros también, ¿no? Nos informamos qué es lo que necesita o qué podemos cambiar, ¿no? Y los recursos, el tiempo, ¿no? Pienso que los recursos también es necesario, porque ahí podemos también meter los materiales, las cosas que los niños utilicen en el aula, cómo podemos ayudarlos, ¿no? Y bueno, pues no, eso es todo lo que yo puedo entender a mi criterio, me disculpo. Gracias. Bien, entonces, si yo les pregunto, ¿de dónde tomo yo los temas? Me dicen que están tocando ahorita el tema, por ejemplo, de los animales y las plantas. ¿Y ese tema lo podría tocar también en el mes de marzo o solamente en estos meses? ¿Qué opinan ustedes? Miss, creo que, bueno, no, porque en marzo estamos iniciando las clases y como que va más la bienvenida, ¿no? El conocimiento entre todos, pues, ¿no? Que nos vamos conociendo, las presentaciones, es otro tema, creo yo. ¿Ya? Y si a los estudiantes o a nuestros niños surge como interés dentro de este momento de bienvenida y del proceso de adaptación que se da en el mes de marzo, si surge en ellos el interés de hablar de sus mascotas, de los animales, ¿lo trato o no lo trato? O le digo, espero hasta septiembre que ahí nos toca ese tema, tratar ese tema. No, sí se ¿Qué podría opinan ustedes? tratar. Sí se podría tratar, Miss. No necesariamente de un tema específico, podemos coger varias partes, ¿no? Como dice usted, ¿no? Puede ser el día de la primavera, pero podemos tocar también del medio ambiente, las hojas, ¿no? O podemos también hablar sobre los seres vivos, los seres muertos, ¿no? Entonces, eso podríamos tratar y manejarlo, ¿no? Creo yo. A ver, ¿qué opinan las demás? ¿Qué opinan, chicas? Este es un momento para debatir. He creado un conflicto cognitivo, creo. ¿De dónde salen mis temas para hacer mi planificación?
A ver, ¿qué opina Noemí? Yo creo que se han ido a dormir ustedes, ¿ah? Se me fue Noemí. A ver, ¿qué opina Giovanna? Giovanna. Miss, repita, por favor. Se escucha un poquito entrecortado. Les decía que ¿de dónde salen mis temas para hacer mi planificación? ¿De dónde salen los temas? Bueno, mis temas cuando cuando estoy trabajando los saco de los libros que nos dan en dirección. Ya, Giovanna es de primaria, ¿verdad? Sí, yo soy de primaria. Ujú. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta? Sale también de las sesiones que yo tenga que organizarme, hacerlas para mi semana. Sale de mis temas, sí. Ya, muy bien, chicas. Ahora, a ver, yo les voy a comentar. Los temas en sí salen como prioridad, salen de los intereses de mis estudiantes. No está establecido, por lo menos en inicial, no está establecido que hayan temas determinados para tratar en determinados meses, ¿no? Ya no es que en septiembre es la primavera, que en realidad ya no hay, creo, primavera porque se celebra por una tradición, porque el clima no está tan cambiante que ya no notamos la primavera como antes, ¿no? Entonces, el tema surge de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Si a ellos les surge el interés de tratar animales o plantas en marzo, abril o mayo, ese va a ser mi tema, mi pretexto para yo trabajar competencias. Recuerden que ahora trabajamos para el logro o el desarrollo de competencias. No necesariamente, o mejor dicho, los temas son un pretexto para poder desarrollar las competencias, ¿no? Y ahí va a venir mi segunda tarea para ustedes, de conocer el currículo nacional, tanto de primaria como de inicial, ¿no? El que les corresponda, para poder tener conocimiento de cuáles son las competencias que debo desarrollar. Entonces, como les decía, los temas surgen de los intereses de los estudiantes, surgen de las motivaciones que ellos tengan, de los problemas que también haya en el aula, ¿no? O algún tema que ellos traigan de su casa también, alguna problemática. Entonces, de ahí surgen los proyectos, surgen las sesiones de planificación, ¿no? Las unidades, que es algo que ya vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, pero sí les voy a pedir que rompamos un poco ese esquema de que tengo que trabajar temas determinados en determinados meses, ¿no? Se articula una serie de documentos, tanto el plan anual, el PCI, se articula la calendarización, se articula diferentes documentos, pero principalmente salen los temas de los intereses de los estudiantes, ¿sí? No sé si ahí tienen alguna duda, porque definitivamente va a ser un tema que vamos a profundizar aquí, ¿no? En este curso. ¿Alguna inquietud para poder trabajarla a lo largo de las sesiones? ¿No hay ninguna? Bien, entonces, si no hay ninguna duda, o todo quedó claro, o no me entendieron. Pero eso es lo que vamos a ir profundizando, porque
definitivamente, como les digo, la planificación o los temas que yo trabajo con mis estudiantes van a ser tomados de los intereses de ellos. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para planificar? Como les decía, primero el currículum, conocer el currículum, tener conocimiento de cuáles son las competencias que yo voy a lograr con mis estudiantes. Luego, toda planificación a nivel de aula requiere tomar en cuenta los acuerdos y objetivos institucionales. Por eso les hablaba de la planificación o de las reuniones colegiadas o el trabajo colegiado a nivel de docentes, ¿no? Porque hay acuerdos, hay objetivos a nivel de institución que se encuentran registrados en estos documentos. El proyecto educativo institucional, el proyecto curricular de la institución educativa, el plan anual de trabajo y el reglamento interno. Toda institución tiene que tener estos documentos de gestión escolar. En ellos se planifica o se considera cuál es su visión como institución, cuál es su misión, su visión y su misión como institución, qué prioridades tiene en relación al logro de aprendizaje, de competencias o al desarrollo de competencias. El plan anual contempla todas las actividades que se van a realizar a nivel del año, en todo el año. Y el reglamento interno, obviamente, las normas y las reglas y las normas de convivencia que consideran toda la institución, ¿no? Que se deben tomar en cuenta en toda la institución. Entonces, si ustedes trabajan en una institución, pregunten en su dirección cuáles son o cómo son estos documentos que ellos tienen, ¿no? Para que todos tengan conocimiento de estos. Entonces, estos documentos institucionales orientan y respaldan las decisiones de cada docente. Cuando yo conozco estos documentos, cuando yo conozco cuál es la visión y la misión de una institución, eso me permite a mí como docente tomar decisiones también para mi planificación. Entonces, es importante tomarlas, conocerlas, ¿no? Conocer estos documentos que existen en cada institución o que cada institución maneja. Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ustedes conocen estos documentos, las que trabajan en instituciones educativas? Alguien iba a preguntar algo, le corté. ¿Cuál Miss? ¿El PCI? ¿Conoces el PCI de tu institución? Estos He son los visto, documentos. sí, en algún momento escuché. Claro, bueno, a nivel de instituciones Pero educativas. eso mayormente lo maneja dirección, ¿no, Miss? El director o directora que... Bueno. El PI, el PAC. A nivel de gestión El PCA institucional. tiene todo docente. Ya. La elaboración, bueno, les comento que la elaboración de estos documentos es también colegiado. Se recoge información de toda la institución educativa, participa toda, eso es lo ideal. En una institución educativa, para elaborar estos documentos, lo tienen que realizar a nivel de toda la institución. Y todos los miembros de la comunidad educativa deben tener conocimiento de estos documentos. ¿No? O sea, no es que los maneje, de repente los guardan en dirección, pero el manejo y el conocimiento de estos documentos es para toda la comunidad educativa, docentes, personal administrativo, padres de familia. Si es un colegio de secundaria, estudiantes de secundaria también tienen que tener conocimiento de estos documentos, ¿no? Entonces, no solamente es para que los guarden, sino porque tenemos que socializarlos. Eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué más implica la planificación? ¿Qué debemos conocer o qué necesitamos? Reconocer que el currículo nacional y el programa curricular de educación inicial o primaria nos brindan los aprendizajes o las competencias esperadas que como país deseamos que todos nuestros niños y niñas alcancen. Entonces, por eso les decía que una de nuestras misiones en este curso es conocer el currículo nacional de la especialidad a la que ustedes están, ¿no?
qué competencias, cuáles son los desempeños, los estándares. Todo eso tenemos que conocerlo como la palma de nuestra mano. Luego tenemos que incorporar las propuestas del proyecto educativo regional o local, si lo hubiera, ¿no? Lo ideal es que nosotros contamos con un currículo nacional, ¿no? Contamos con un currículo nacional, pero este currículo se puede, bueno, se llama contextualizarlo y se puede adecuar a nivel de regiones, a nivel de distritos, ¿no? Lo pueden adecuar, se puede adecuar. Entonces, lo importante es conocer el currículo nacional y si cada región, ¿no? Por ejemplo, aquí hay docentes o estudiantes de diferentes regiones, podrían consultar si se cuenta con un currículo regional, ¿no? Un programa curricular regional o local. Luego, también tenemos que tener presente que el proyecto educativo institucional, el PEI, orienta la elaboración de los demás instrumentos de gestión, el PCI, el PAT y el reglamento interno, los cuales permitirán construir una visión común o una propuesta pedagógica para lograr los objetivos de aprendizajes planteados. Entonces, el documento, digamos, más grande y donde se integran los demás documentos es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Allí es donde está, digamos que ese es el documento general, ¿no? El más grande. ¿Sí? Entonces, y de ahí ya se elabora el PCI, el PAT y el reglamento interno. Si bien la planificación en el aula puede variar de un docente a otro, de acuerdo con los niveles educativos, inicial, primaria y secundaria, según el tipo de servicio, ya sea escolarizado o no escolarizado, y la forma de enseñar de cada docente, los criterios pedagógicos deben responder al proyecto educativo del servicio y a su vez a la visión educativa de la región y del país, ¿no? Nosotros tenemos, a nivel de país, tenemos una visión, a dónde queremos llegar. Esa es la visión. La visión es a dónde queremos llegar como país. Y en función a esa visión como país, cada región tiene su visión y cada institución tiene su visión, ¿no? Entonces, es como una cadena, ¿no? O como una escalera, digamos. Bien, entonces, chicas, ¿hasta ahí alguna pregunta con relación a esto que les menciono de los documentos de gestión? ¿No hay? Bueno, y para conocer un poco del currículo nacional, este documento muestra la visión de la educación que queremos a nivel a nivel nacional. Cómo queremos que sean nuestros estudiantes, ¿no? Eso es a nivel nacional. El currículo nacional es una de las columnas básicas de la educación y es clave para indicar hacia qué aprendizajes debemos apuntar, ¿no? Cómo queremos que sean nuestros estudiantes. También el documento el currículo nacional es un documento de carácter oficial y debe cumplir una función pedagógica que acompaña al docente en su labor cotidiana. El currículo nacional es como nuestra Biblia. Tenemos que conocerla, familiarizarnos al 100% con ella. Su implementación empezará en el aula desde el año 2017. Bueno, esto fue cuando salió el currículum, no el último que se ha cambiado. Y en primaria, en el nivel primario, empezó su implementación de este currículum. ¿Ustedes conocen el currículum? Les presento aquí. Ese es el currículo nacional y cada nivel tiene su currícula básica. Este es el de inicial y este es el de primaria. Y quisiera que veamos cuál es el proceso de la planificación. ¿Por dónde empieza? Vemos aquí que en el número 1 empieza por hacernos la pregunta, ¿qué aprendizajes debo promover en los niños? ¿Qué les interesa a los niños? Por eso les decía que los temas que yo trabaje en mi planificación deben responder a esta pregunta, ¿no? A los intereses de nuestros niños.
Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades e intereses identificados. Luego, planteo qué evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo. Aquí establecemos los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso de nuestros estudiantes. Y el número 3 es cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes. Y aquí diseño y organizo situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Ese es el proceso de una planificación. Primero, identifico cuáles son los intereses de mis estudiantes, planteo cuáles son las evidencias o los criterios, porque aquí con el número 2 se va orientando la evaluación de mis estudiantes. Y con el número 3 es ya mi planificación, ¿no? Donde voy a diseñar lo que ustedes mencionaban, qué materiales voy a utilizar, cómo voy a organizarlo, van a participar mis padres de familia, qué estrategias voy a utilizar, qué preguntas voy a realizar, lo voy a hacer fuera, dentro del aula, cuál va a ser mi propósito, ¿no? Todo esto lo planteo en el número 3. Entonces, esta imagen yo les pido que las memoricen porque este es el proceso de planificación básico. Y bueno, según el currículum, estas acciones se pueden dar de forma simultánea, o sea, a la vez, porque al planificar podemos movilizar dos procesos a la vez. Por ejemplo, en el momento que identificamos las necesidades de los niños, podemos establecer relaciones con las competencias que debemos priorizar. Y lo es recurrente porque exige una toma de decisiones permanente. O sea, yo voy ejecutando mi planificación y como les mencionaba anteriormente, voy preguntándome, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Lo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Me puedo organizar de esta manera? O sea, voy haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando desarrollamos actividades planificadas con los niños, obtenemos información de lo que pueden hacer y necesitar. Y esta información me permite tomar nuevas decisiones para planificar otras actividades. Con estos procesos se repiten, como estos procesos se repiten, se dice que es de manera iterativa. O sea, se van repitiendo, ¿no? Como un círculo. Bien, y acá les mencionaba, y un poco para explicarles el foro número 1, en el cual consiste en que vamos a iniciar un diálogo reflexivo a partir del análisis de las situaciones expuestas en clase. Lo que hemos leído de la situación de la maestra Elena y de la maestra Carmen, y van a responder qué observaste en los casos propuestos, y luego van a realizar un comentario a una de sus compañeras. O sea, cada una responde a esta pregunta, ¿qué observaste en los casos? Y luego le va a responder, va a leer las respuestas de sus compañeras. Y, por ejemplo, yo leí la respuesta de Linda y le respondo también ahí, ¿no? Sí, me parece bien, Linda, lo que tú has hecho. ¿Qué te parece esta situación? Yo observé lo siguiente, ¿no? Entonces ahí voy a responder también, por lo menos a una de mis compañeras. Es lo mínimo. Si quieren, pueden responder a más compañeras, pero pueden realizar comentarios a más compañeras, pero por lo menos lo mínimo es a una. Lo que se va a evaluar en este foro es que sus respuestas tengan coherencia. No solamente es una respuesta a qué bonito, me parece bien, no, sino que tiene que tener coherencia y tiene que tener un sustento del tema con lo que estamos tratando en clase, ¿no? O sea, sus respuestas tienen que tener este sustento de los contenidos que estamos conversando o que estamos tratando hoy. ¿Alguna pregunta, chicas? Con respecto a la tarea de repente, al foro, ya están entrando a su plataforma. Sí, ¿ya lo subió Miss la tarea? Sí, ya está en la plataforma. Les voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver, tanto en primaria como en inicial.
Aquí está les estoy colocando el foro, las preguntas, ¿no? Las preguntas que tienen que realizar. Aquí están las situaciones. También he cargado el archivo de las situaciones que hemos leído para que lo vuelvan a leer. Y también les estoy cargando el currículum tanto para inicial y para primaria, para que lo puedan revisar, porque la siguiente clase vamos a conversar un poco sobre el currículum. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. El foro está programado para hasta el día 29. Hasta el día de 29 va a estar activo. O sea, hasta el próximo viernes a las 11:59 se cierra el foro. Entonces, tienen toda esta semana para poder revisar las situaciones, responder y participar en el foro. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Algo más que quieran preguntarme? ¿Nada más? ¿Alguna duda, chicas? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, dime, Carmen. La tarea lo subimos en Word o en PPT, Miss. Como nosotros ¿Perdón? La tarea. El foro, ustedes entran al foro y ahí ustedes Ya. pueden escribir las respuestas. Ya No tienen está, que ya. cargar ningún archivo. Ahí van a van a responder y luego van a leer ahí también las respuestas de sus compañeras y van a participar, ¿no? Ahí Ok, interactuamos con las demás ahí sobre la respuesta de cada una. Podemos hacer Sí. una a más, ¿no? También, ¿no, Miss? Una a más. Ya. Lo mínimo es una, pero si Está bien, ustedes está bien. quieren participar y compartir o enviar comentarios a otras compañeras, lo pueden hacer, ¿no? La Miss, idea una es pregunta. que... Sí. Disculpa, una pregunta. ¿Las situaciones están ahí grabadas o no, o ya no están? ¿Sí? También las he cargado en archivo dentro de la Ya. plataforma. Ya, Sí. gracias. ¿Ya? Más bien, si tienen ustedes un grupo, les pediría que de repente me puedan agregar, porque también les podría, bueno, lo ideal es que ustedes tengan actividad en la plataforma, pero si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar a través del grupo o sus delegados. Les doy mi teléfono, por si acaso. 950-6470-33 es mi número para que me agregue la delegada al grupo que tengan. Disculpe, ¿puede volver a repetir? 950. 6470-33. ¿Ya? Otra indicación que yo quería resaltar es que en relación al curso, en mi caso, yo sí pido participación, preguntas, ¿no? En la medida que ustedes tengan dudas, pregunten, que no tengan temor de participar ni de preguntar, porque la idea es que ustedes están en formación y la idea es que vayan con todas las dudas aclaradas, ¿no? Entonces, les pido eso, les pido la participación, les pido que pregunten, lean para que puedan también participar en las clases y en los foros, porque esto de los foros va a ser constante, ¿no? Bien, chicas. Entonces, si no tienen ninguna pregunta o alguna pregunta que quieran presentar. Si no hay nada, callen ahora, ¿cómo dice? Hablen ahora o callen para siempre, dice. No, Miss, todo ¿Ninguna? claro. Bien, entonces el PPT también lo voy a cargar para que ustedes lo puedan revisar. Y cualquier duda,
me hacen saber. Por favor, me hacen saber. Si entran al foro mañana y hay algún problema con el foro, me hacen saber para ver para hacer algunas correcciones en todo caso. Yo lo he cargado, pero como docente he ingresado así, pero ustedes como estudiantes tienen que verificar su ingreso, por favor. Miss, ¿cuál es el apellido? Disculpe. Reto. Mónica Reto. ¿Ninguna duda más, chicas? Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, bueno, estoy aquí para cualquier inquietud que tengan, de repente surge luego. Y nada más, simplemente desearles que descansen, buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, Miss, un gusto. Gracias, Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Gracias. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, que descansen, cuídense.